Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro primer tema. Esta es la importancia de los principios generales del derecho en nuestra materia. Para comprender la importancia del análisis de estos principios en nuestro estudio, es preciso estar enterados que son una fuente del derecho laboral sancionada por la propia Ley Federal del Trabajo. Tenemos entonces que en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles serán las fuentes de nuestra materia. En primer lugar, tenemos a la Constitución. Ya conocemos que los artículos que a nosotros más nos interesa es el quinto y especialmente el 123 apartado A. También tenemos a la propia Ley Federal del Trabajo, así como los reglamentos que de ella surgen. Igualmente, los tratados internacionales en materia del trabajo. Ahora bien, continúa el artículo diciendo que, a falta de disposición expresa en los anteriores, se aplicará la analogía, que es un método de interpretación que consiste en aplicar disposiciones de esos mismos ordenamientos que regulen casos semejantes al que en concreto se estudie. Igualmente, interpretar desde los principios generales de esas normas jurídicas, incluidos los de justicia social del 123 constitucional. Pero, ¿cuáles son los principios de justicia social del 123? Para contestar esa pregunta es preciso tener claro que el fin esencial de ese artículo es destruir la concepción de que el trabajo es un contrato individualista, en el que solo las partes en él involucradas tienen interés, para construir una concepción social que niega como función de la relación del trabajo el simple intercambio de esfuerzo por dinero, que sea una simple renta de la fuerza del trabajador, como las doctrinas más recalcitrantes lo sostienen. Para que en esta tendencia que adopta el sistema jurídico mexicano, se valore en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores y el interés social que tienen todas las relaciones de trabajo. De esta manera, el 123 constitucional se convierte en un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo. Se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón. Los anteriores son los principios de justicia social a los que la ley se viene refiriendo en el artículo que ahora analizamos. Hasta ahora hemos hablado de fuentes de primer orden, porque tanto la analogía como los principios a los que se refiere devienen de las mismas normas jurídicas, no aluden a una figura distinta. Por lo que, en segundo lugar, tenemos a los principios generales del derecho, a los cuales ya nos referimos en la primera parte. En tercer lugar, tenemos a la jurisprudencia. Esta, como recordarán también de su curso de Introducción al Derecho, son los criterios emitidos por tribunales con esa atribución, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vienen principalmente a interpretar o integrar una norma jurídica, que son obligatorios de observar o seguir por los demás órganos jurisdiccionales en la resolución de futuros casos concretos que en el fondo tengan el mismo sentido de controversia. Su integración depende de que esos criterios sean reiterados o usados en la solución de cierto número de asuntos y que cuenten con cierto número de votos entre los miembros del tribunal.
Volviendo a nuestras fuentes, en cuarto lugar tenemos a la costumbre. Al igual que la anterior, esta fue un tema de estudio específico durante su curso de Introducción al Derecho, revisado a detalle en la entonces actividad 4 de la unidad 1, denominada costumbre o regla. Debiendo recordar que, para que sea jurídicamente válida una costumbre, es criterio jurisprudencial que cubra los siguientes requisitos. A. Que se trate de una práctica reiterada e ininterrumpida por un tiempo considerable. B. Que dicha práctica se realice con el consentimiento de las partes. C. Que ese consenso se constituya como norma rectora de determinadas relaciones. Y D. Que tal práctica no contravenga disposiciones legales o contractuales. Si quieren refrescar la memoria en cuanto a este tema, les dejo publicada en mi blog institucional la otrora conclusión que preparé para dicha actividad 4 de aquel curso de Introducción al Derecho. Volviendo a nuestras fuentes, finalmente, en quinto lugar tenemos a la equidad, completando las fuentes previstas por el artículo 17, el cual, por cierto, dice así: a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley, refiriéndose a la Federal del Trabajo, o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se refiere obviamente a los internacionales en materia laboral, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. En el siguiente video nos adentraremos a la tercera parte de este primer tema.